mis queridos locos, sean bienvenidos a este episodio 12 del podcast más escuchado por monstruos y animales fantásticos. En la voz de este proyecto, Lisette Claudio Palma, acompañada de un exalumno, hablaremos de un personaje rebelde y loco que también es el primero de este tema. Nunca habíamos hablado de este tema. Ahorita les vamos a decir, ya vieron en el título, pero nunca habíamos hablado de alguien así. Y es un tema que es del interés de nuestro queridísimo invitado. Ahorita se los voy a presentar. Este es el podcast de Rebeldes y Locos. Personaje rebelde y loco, quiero presentarles. A mi derecha se encuentra Ignacio Guerrero Castillo y él nos va a platicar acerca de él mismo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a esta bonita tertulia. Hola maestra, buenas tardes. Es un honor estar aquí en su programa, en su espacio, Rebeldes y Locos Forever. Sí. Así, malo. Pues bueno, ahorita estoy estudiando la carrera de comunicación en la Universidad Mexicana, plantel Polanco. Estamos a punto de lograrlo. ¿En qué cuatri estás? En el 9º. ¿De cuántos? De 10. Vientos, ya. Entonces, ahora sí ya está. A echarle ganas todavía. Eso. Y bueno, pues desde chiquito me ha gustado mucho el entretenimiento como tal, películas, caricaturas, libros, cómics. Soy un gran apasionado de todo eso. Entonces, pues bueno, desde chiquito siempre me vi como que disfrutando, gozando de todo este entretenimiento, de toda esta cultura pop, de todos estos personajes. Desde chiquito igual me aprendí nombres de varios actores, directores. Cuando era pues niño también me gustaba mucho el ver detrás de cámaras cómo se hacía, digamos, la magia, esa ilusión. Entrevistas con productores, directores, escritores, guionistas, en fin, todo lo que abarca un departamento o los departamentos para hacer una película. Entonces, sí, pues bueno, por algo estoy estudiando esta carrera. Yo la verdad me veo creando contenido, igual para estas plataformas, internet. Entonces el chiste es pues ir picando piedra y a ver qué se nos ocurre en el camino, porque sí, hay que disfrutarlo, hay que usarlo y hay que exprimir todas estas habilidades que uno tiene y sacarle provecho. Eso. Oye, Tito, y por ejemplo, ¿cuál es tu caricatura favorita? Mi caricatura favorita, pues bueno, yo crecí viendo muchas caricaturas, la verdad, pero la que más me ha marcado y la que puedo seguir viendo y de la que me puedo seguir riendo es Las sombrías aventuras de Billy Mandy. Esa forma el humor ácido, el sarcástico, el humor negro, todo con medida, pero sí que sea de alguna manera medio irónico, medio sarcástico. Es, bueno, para mí una caricatura que para mí no pasan los años, y todo ese tema de, sí, el humor negro, las cosas absurdas, tontas, es como decir. Oye, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es de las más difíciles de contestar para los cinéfilos. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita son 3, la verdad. Entre ellas, pues sí, El laberinto del fauno. La otra es Point Break con Keanu Reeves y Patrick Swayze. Para mí es una película de culto. El mensaje que tiene, las actuaciones, esta dinámica entre policía y rebelde y sigue tu sueño, y esa frase que dice Patrick Swayze, que dice: no es trágico morir haciendo lo que haces, y seguir ese instinto animal que todos tenemos, pero siempre tratando de ir más allá, para mí me vuelve loco. Y pues bueno, también soy gran fanático de los superhéroes. Así como a Guillermo le gustan los monstruos, a mí los superhéroes también son parte de mí. Y la primera película del Hombre Araña es una película que cuando tenía 4 años igual me marcó muchísimo. Y aquí en este caso, por el factor nostalgia y todo, pues también es una película que yo la tengo así como
súper especial. Ay, qué bien, qué bien. Pues ahí está. Ya, ya vieron en el título, ya platicamos aquí que vamos a hablar de Guillermo del Toro, Memo. personaje que eligió Tito. Bueno, él me dijo que le dijera de cariño Tito desde la escuela, Tito. así que Tito. Titito. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor que este personaje. Yo creo que además de ser rebelde y loco, no por sus actitudes, sino por su forma de pensar. Su brillantez. Ay, sí, su brillantez, ¿no? Tipazo, Con un corazón así gigante. Sí, Ahorita sí, vamos a hablar de sí. Es más, vamos a empezar. Yo voy a empezar con una frase y enseguida Tito le va a dar ahí le va a seguir. Ok. Los únicos y reales monstruos son los humanos. Esto lo dijo él, entre tantas frases, porque también tiene varias muy, muy bonitas, muy padres. Pero él es Guillermo del Toro. Memo del Toro, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de él? Bueno, Guillermo del Toro Gómez es un director, productor, guionista, novelista y en ocasiones diseñador de videojuegos. O sea, es un genio, es un artista que es muy completo en cada una de sus áreas. Él es tapatío, nació en Guadalajara. Él nació el 9 de octubre de 1964. 2064. Y él pues desde niño tenía esta perspicacia para imaginar, para ver cosas, que la gente común pues no. Él cuando era niño, cuando era digamos bebé, él estaba en su cuna y él decía que tenía como esta condición que se le llama sueño lúcido, que es como estás despierto o despierta, pero sigues, digamos, metido en el sueño. Entonces sigues viendo cosas y él cuenta que dentro de todas esas alucinaciones veía al fauno del laberinto del fauno y que había monstruos que se escondían en su closet y que atrás del reloj y cosas así. Entonces por miedo, por esta oscuridad, pues se hacía del baño en la cama, se hacía pipí. Ajá. Entonces su mamá lo regañaba. Entonces una vez en estas visitas que le hacían los monstruos, les dijo, déjenme ir al baño por favor, y les prometo que seré su amigo toda la vida. Entonces pues sí, sabían que cumplió su palabra hasta ahorita. Ay, te amamos, Guillermo del Toro. Don Memo. Te amamos. Sí. ¿Qué más? Y bueno, él desde niño pues él filmaba sus películas con este formato en Super 8. Ok. Él decía que entre sus juguetes y demás, pues él ya se ponía a hacer sus películas, ¿no? Como cualquier niño. Él decía que agarraba la cápsula o la salsa y era la sangre. Entonces él ya desde niño ya tenía una imaginación muy viva para ir contando historias, que creo que eso es al final de cuentas lo que es el cine, ¿no? Un medio audiovisual que al final de cuentas tú utilizas la cámara para contar una historia. Entonces eso a mí, no sé, ¿qué puedo decir? Es la pasión de hacer. Oye, ya, ahorita que dices eso, yo creo que ahí está la magia de entre muchas cosas, obviamente, pero una de las de la magia de Memo es que de chiquitos a lo mejor todos hacemos algo así, sí, ¿no? Imaginamos y hacemos y todo. Desafortunadamente, como vamos creciendo, nos vamos limitando. Se pierde, sí. Y él no. Él curiosamente, por ejemplo, me encanta. En una entrevista con Javier Poza, cuando vino a promocionar Pacific Rim, Titanes del Pacífico, le dijo, oye, pues bueno, Javier le empieza a preguntar y todo, en una plática entre amigos, le dice, pues, que creo en cosas que ya no debería de creer, pero lo dice con una convicción y una pasión. Ajá. Que dice, pues sí, pues, sigo creyendo en cosas que no debería de creer, pero no, o sea, como que no le avergüenza, al contrario, es como de, pues sí, o sea, qué bueno que sigo creyendo cosas en que ya no debería de creer. Ay, qué padre, a lo mejor como ese pensamiento de niño todavía. Así es que Guillermo sigue teniendo ese corazón de niño de seguir jugando con sus juguetes, con su cámara, con lo que imagina. Para mí eso es Guillermo. Más allá del galardonado director y visionario, para mí sigue siendo ese niño que se pone a jugar. Eso, ahorita que dices eso, está bien interesante porque, por ejemplo, hay un documental, este es un paréntesis, no tiene nada que ver con Guillermo del Toro, pero hay un documental, bueno, sí, la creatividad,
que se llama Abstract en Netflix, ¿no? Y es de diseñadores, no nada más gráficos, hay ilustradores de moda y de un chorro de cosas, ¿no? Les recomiendo mucho esa serie. Sí. Y hay una de un ilustrador en donde dice que justo para sus procesos creativos agarra sus Legos y se pone a jugar. Sí. Yo no sé también si, por ejemplo, Franco Escamilla tiene un chiste. Y mira, te voy a decir algo, esto es una creencia personal. Sácalo. Cuando te dedicas a cuestiones o ramas artísticas, ya sea pintura, música, escritura, cine, dibujo, lo que sea que tenga que ver con esta corriente artística, lo que sea que seas, pero que te dedicas a esto, yo pienso que no te conviene tener, digamos, tus cabales tan formados, porque claro. Pues no, o sea, por ejemplo, un contador, un doctor, un abogado, pues sí, o sea, si te dedicas a ese tipo de profesión o de, pues digamos, de oficio. Oye, no tiempo, hasta un abogado, por ejemplo, tener como la habilidad de reaccionar. Sí, de reaccionar, de causa y efecto. Pero si hay, digamos, tienes un margen de error y cometes un error, puedes salir. Pero entonces, por ejemplo, un cirujano, pues sí le conviene estar un poco más formado para no cometer errores. Sí. En cambio, si a ti te cuesta trabajo, no sé, expresar tus sentimientos, tus emociones, tal vez la actuación, el canto, la música, la pintura, la poesía, pues te ayuda. Y si dices, sí, es que qué bueno que no estoy bien, porque si estuviera bien, a lo mejor me dedicaría a otra cosa. Y a lo mejor mi vida sería un poco más aburrida. Pero entonces, como tú te la vives en tu mundo y en tu viaje, pues ya tienes como que más recursos y más habilidades para decir, bueno, a lo mejor esto no lo puedo expresar tal cual así, pero por este otro medio, sí, y es mejor y me ayuda, a lo mejor es terapéutico. Pero está padre también, porque una cosa es que vivas en tu mundo. Por ejemplo, yo que sí me considero una persona que todo el tiempo estoy creando y que estoy haciendo. Sí. Necesitas aterrizarlo, o sea, sí traes aquí toda la cabeza. No, o sea, sí es como que, bueno, ya es hora de bajar, pero no dejas de crear. Sí, claro, así no te como de, pues eso ya, no lo puedo hacer. Sino es como de cómo le voy a hacer para ahora sí plantar. Ay, sí me gusta. Te iba a decir, por ejemplo, este tipo, ¿no? Que juega con Legos. Franco Escamilla lo dice como chiste, pero no sé si es anécdota. Que él también, ¿no? Cuando va a los hoteles, pide sus botellitas de shampoo, porque con ellas juega. Entonces el juego... Es que sí, es tu trance. Exacto, es justo es parte del proceso creativo. Me encanta. Ahora sí, ya vamos a cerrar el paréntesis. ¿Qué más de Memo del Toro? Bueno, Memo, él lo que estudió primeramente, sí, o sea, fue a la escuela de cine en Guadalajara. Pero él una de las cosas en donde se empezó a especializar digamos a temprana edad fue en el maquillaje. Él, uno de sus primeros trabajos, por ejemplo, fue un cortometraje que se llama Don Lupe, pero uno de sus primeros trabajos así bien fue en La Hora Marcada, canal de, pues digo, de terror, creo que era del 2, del Canal de las Estrellas, me parece. Entonces, él ahí, él trabajaba, digamos, en el área de maquillaje, él aplicaba maquillaje y demás, y Alfonso Cuarón era asistente de dirección. Entonces, ahí, no tengo tan amarrado el dato, pero Alfonso Cuarón escribe y adapta, digamos, una novela de Stephen King en uno de esos capítulos de ese programa. Pero Guillermo, pues Guillermo es Guillermo, entonces él como que dice, pues ahora sí que te pirateaste esto de Stephen King. Y le dijo Alfonso Cuarón, sí, pero es genial, ¿no? O sea, y él dijo, pues entonces si es genial, ¿por qué tu episodio no está tan, digamos, tan chido? Y Alfonso, en lugar de, digamos, de tomarlo como una agresión, lo tomó de una manera humilde, y ahí se hicieron, digamos, amigos, brothers. ¡Qué padre! Entonces, pero sí, ahí Guillermo ahí trabajaba en maquillaje, y poco a poco fue empezando a escribir guiones y adaptaciones, y ahí a sacar un poquito sus ideas. Él cuenta mucho que, por ejemplo, en carreteras o así, él dice que veía ovnis, que veía ahí cosas medio extrañas. Él, cuando tenía 15 años, trabajó de voluntario en un hospital psiquiátrico. Entonces, cuando
que él tenía que cruzar literalmente ahora sí que su hora de lunch tenía que cruzar el cementerio y ahí disfrutaba de su sándwich, ahí ahora sí que entre muertos. Qué rico. Y que sí, cuando su papá era digamos, un comerciante de coches. Ok. Entonces como que él era más cerrado a esta idea del cine. De hecho, Guillermo fue criado bajo un estricto catolicismo por parte de su abuela. Hay muchas anécdotas, digamos, chistosas porque él le gustaba mucho dibujar monstruos y cosas y así. Entonces su abuela pues ve ese tipo de cosas y dice que le aplica un exorcismo. Dice que pues no entendía, digamos, el comportamiento del niño y le empezó ahí a hacer pues, ciertas... Sacarle el chamuco. Sí, pero Guillermo pues lo tomó con mucho humor, mucha comedia y él al contrario, más bien se reía, pero por ese tipo de situaciones. ¿Pero chiquito o...? No, ya chiquito, Okay. digamos, no adolescente. Él igual veía películas como La criatura del lago negro, Ok. Cumbres borrascosas, ahí como que se le cuatrapaba todo ese rollo con Walt Disney, entonces. Ok. Sí, pero entonces ahí Guillermo fue como que, digamos, desarrollando más y más sus habilidades y su imaginación, por supuesto, y cuando ya tiene un trabajo formal y ya empieza a inmiscuir en las producciones, él primero se especializó en el maquillaje. Ah, qué padre. ¿Qué más nos puedes decir de Memo? Te amamos. Memo, Don Chingón del Toro. Don Chingón del Toro, donde quiera que estés, te amamos. De México para el mundo. Eso, chingados. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. En los 80s, él empieza a desarrollar lo que sería su primera película. Guillermo lo que tenía en mente aquí era, digamos, tocar el tema del vampirismo, el mito del vampiro, pero muy a su estilo. Su primera película fue en 1993, llamada Cronos, o La invención de Cronos. Ok. Pero le llevó 10 años sacar adelante este proyecto. Bueno, como todo, tuvo muchos borradores y muchas pruebas y muchos... Al principio, en uno de los primeros borradores, la película se iba a llamar El vampiro de Aurora Gris. Ok. Esta película, chequenla si quieren verla, está en YouTube, así la ponen como Cronos. Ajá. Es, bueno, su primer intento de cine. Él le costó mucho trabajo sacar adelante esta película. De hecho, hipotecó su casa, hipotecó su auto, porque ya se andaba endeudando. Entonces, a mitad de la película ya se le andaba cayendo la producción y como que ya, ahora sí que ya no estaba llegando al mes, al presupuesto y a nada. Y por pura pasión, por puro cariño, por pura convicción fue como de, pues voy a sacar adelante esta película, así tenga que vender lo que tenga que vender o lo que tenga que empeñar con tal de seguir adelante, porque pues pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, ya me estoy endeudando, ya, ¿no? Pero no, él continuó, y es especial en muchas maneras, porque por ejemplo su actor principal fue Federico Lupi, un actor argentino que relativamente acaba de fallecer. Ajá. Y ahí vemos cómo él empieza a proponer ese sentido negro, ese sentido medio bizarro con ese tema de los monstruos y el ser humano y las relaciones humanas y el cariño y de alguna manera vivir en la realidad, pero también trastocar la fantasía, o sea, cosas que pues, solamente él, ¿no? Ajá. Entonces, pues la película va sobre un alquimista español que radicaba en Veracruz, que él inventa como una especie de aparato de mecanismo dorado en forma de, digamos, de insecto. Ajá. Que eso, pues, te otorgaba la vida eterna, ¿no? Entonces, pero te extraía sangre, entonces, pues sí, era ahí como una especie de vampiro, que curiosamente en esa película no menciona la palabra vampiro como tal, ¿no? Ok. Entonces ahí como que te lo deja ahí medio, para que tú lo interpretes como, esto es un vampiro. ¿Y está en Netflix? Está en YouTube. En YouTube. Entonces, okay. Pues sí, fue una película que le costó mucho trabajo.
Y ahí se hace, bueno, su respaldo como tal en la producción fue Berta Navarro, que él dice que es su madre cinematográfica. ¿Berta Navarro? Berta Navarro. Y su hermano es Guillermo Navarro. Él ha colaborado en muchas películas de Guillermo como el fotógrafo, ¿no? Entonces ahí como que hace con esos hermanos hace una mancuerna brillante. Y sí, esa película, de hecho, fue a Festival de Cannes sin el apoyo como tal de México. Porque es una película que fue hecha muy, digamos, muy a contracorriente. Es una película que le costó a Guillermo sacar adelante en muchas maneras. Es una película que como que no tenía el apoyo suficiente o el respaldo suficiente por parte de México. Y era así como de, esta película. Y así, ¿no? Pero como tal no tenía digamos, visto bueno. Entonces por pura pasión se aferró a sacar adelante este proyecto. Y él cuenta que entre las exhibiciones y el festival de cine y todo, pues tenía como que ellos viajaban con el póster de la película y ahí donde lo pudieran pegar, ahí a escondidas, era así como de, qué rápido. ¿En serio? Sí, y ganó Cannes. Pero antes de viajar y todo esto, pues le decían, ya vimos, o sea, que los críticos le decían, ya vimos Cronos, nadie la va a creer, va a pasar desapercibida, va a ser olvidable, y que él todo eso lo fue apuntando en un cuaderno. Entonces va a Cannes, gana Cannes, pero sin un apoyo real como tal de México, pues como, bueno, o sea, todo, o sea, como pues rebelde. por sus, sí, sí. Ay, te amamos. Entonces, bueno, Guillermo hace esta película, es la historia de un señor que vende tiene como una tienda de antigüedades. Y se topa con este aparato. Él tiene a su nieta y viendo lo que puede hacer este aparato, pues es mordido por este aparato y se convierte en un vampiro, ¿no? Ok. Y ya no la spoiles. Sí, ya no. Pero, por ejemplo, ahí fue su primera colaboración con Ron Perlman. Es su actor fetiche, uno de sus actores fetiches. Y él, de hecho, él incluso le dijo a Ron Perlman, oye, pues, ¿qué crees? Ya no tengo con qué pagarte. Termina la película así, porque ya no. Ya no hay. Y que a partir de ahí, Dios. Ron le dijo, tú, así que, o sea, que ahí se hicieron realmente verdaderos amigos. Y de ahí para el real. Entonces, sí, como que tiene muchas anécdotas, muchas moralejas esa primera película de Guillermo, porque sí te das cuenta que hacer una película no es nada fácil, pero qué tanto estás dispuesto a hacer con tal de, pues digamos, de lograr tu propósito. Ahora sí que pagar el precio. Pagar el precio, siempre va a haber un precio que pagar. Claro. Haga lo que sea que quieras o lo que hagas, siempre vas a tener que pagar un precio. Qué padre, mi queridísimo. Nadie mejor que tú para hablar de Memo del Toro. De Memito. ¿Qué más? Él, bueno, en el 97, digamos que tuvo un debut accidentado en Hollywood. Ok. Porque él dice que cuando empezó a viajar a Estados Unidos, pues la industria de Hollywood es la industria de Hollywood. Entonces que él, lo que le llegaban o lo que le ofrecían era como estos guiones de charros, de toreros, del zorro, de todo. Y él decía, no, o sea, no porque sea mexicano tengo que escribir o tengo que dedicarme o tengo que seguir lo que de mala manera se cree de los estereotipos, como ¿no? ese imaginario colectivo que Exacto, tenemos, ¿no? Entonces, el mexicano con el sombrerote, ¿no? Yo voy a estar aquí hasta que yo pueda hacer lo que de verdad yo quiero hacer. Entonces su segunda película es Mimic, que va sobre sobre experimentos que le hacen a las cucarachas, pero empiezan como que a mutar y empiezan a convertirse en digamos, en monstruos, en cucarachotas, y bueno, ¿no? Pero ahí hay una anécdota un poco fuerte, porque él se topa con los productores Bob y Harvey Weinstein, que era, digamos, franquicia más de ellos que de Guillermo. Y entonces Guillermo tiene una manera muy meticulosa, muy metódica de dedicarse a cada proyecto, desde que cómo empieza a desarrollar los personajes y cómo los empieza a escribir y a diseñar y demás.
Y bueno, antes de eso se me olvidó mencionar que Guillermo, desde que empezaba a escribir los borradores de Cronos, él funda una compañía precisamente dedicada a efectos especiales y maquillaje que se llama Necropia. Ok. Entonces él, a partir de ahí como que empieza a hacer ese taller para sacar adelante la película de Cronos. Y cuando se estrenó la película de Cronos y demás, ya cerró el taller. Pero fue precisamente todo esto para ir desarrollando. Ya no está activo ahorita. No, ahorita ya lo cerró. Okay. Ya desde hace mucho. Entonces llega a Hollywood y pues se topa con pared porque Harvey y Bob Weinstein como que digamos como que lo maltrata, como que ellos como que querían, pues sí, productores y todo, pues lo que quieren es el dinero. Claro. Entonces como apúrate, no, entonces como que lo empiezan como digamos a maltratar, así no, queremos esto, no, cámbiale, no me gusta, no, o sea, yo sí, prácticamente es como de, si yo te pago, ahora sí que si por mí comes, pues aguántate, ¿no? Entonces ahí como que Guillermo fue como que no, o sea, qué feo que pues me quieran, digamos, oprimir mi creatividad. Mangonear. Sí, mangonear, sí, así mangonear, así como de no. Y en el 98 secuestran a su papá. Él, pues tengo entendido que cuando hacía esta película todavía vivía acá en México, en Guadalajara. Perdón. ¿La de cuál? ¿La de Mimic? La de Mimic. Okay. Entonces, pues sí, su papá estuvo raptado, secuestrado, y el que pagó el rescate fue James Cameron, el director de Titanic. También te amamos, James Cameron. Jimmy. Pero no tanto como a Guillermo. Como a Memo. Entonces ahí como que Guillermo, digamos, se encontró en una depresión por la experiencia que vivió en Mimic y más el secuestro de su padre. Entonces, bueno, voy a hablar de la siguiente película. ¿Le paramos? Ajá. Pero antes de que le paremos, sí. hay un capítulo de, me voy a escuchar muy vieja, pero bueno, la verdad, de Alf, de Alf, en donde hacen como un homenaje a Mimic, porque sale una cucarachita, empieza, y se supone que esa cucarachita es de Melmac, de donde viene, entonces la tratan de matar. Y lo único que hace esta cosa es que vaya creciendo. Ajá. Entonces hasta llega un momento en que nunca se ve la cucaracha, pero nada más se le ven las antenitas. Hace como esa ilusión de que va creciendo. Ajá. Y ya nada más por la mesita, nada se ve cómo van pasando las sí. Alf, también te amamos. Ahora sí, ¿cuál es la siguiente película de Memo del Toro? La siguiente película igual está en YouTube por si la quieren ver. Tiempo, ¿la de Mimic está en YouTube? No, esa es gringa. Entonces, tras este trago amargo entre su primera película en Hollywood y el secuestro de su padre lo orilla a hacer como una especie de exilio involuntario. Okay. Para decir, no, pues yo lo que quiero es que mi familia esté bien, pues si me tengo que ir, me voy, ni modo, es el precio que tienes que pagar. Entonces, a partir del 98, Memo no vive aquí en México. Digamos, de mi edad, o sea, yo soy del 98, y los 23 años, que él no está viviendo aquí. Digamos, su domicilio no es aquí, precisamente en México. Y como están las cosas, ahorita menos se regresa, ¿no? Sí. Allá quédate, pero sigue haciendo lo que estás haciendo. Entonces, él juraba que ya no iba a volver a pisar Hollywood, ¿no? Después de lo que pasó. Esa experiencia. Sí, que él decía, ¿no? Entonces, pero fíjate, del 93 al 97 son 4 años. Entonces, pues en lo que terminaba de pagar deudas con Cronos y demás, pues sí fue un ratito, sí estuvo parado. Changos. Ajá. Entonces, él necesita como que tener aire fresco. Aquí voy a poner un paréntesis rápido. Cuando Alfonso Cuarón, me parece que igual es el 93 o 94, cuando Alfonso Cuarón hace una película que se llama La Princesita. Ajá. De Warner Brothers, también vean, está muy bonita. Digamos que ese es como que el debut oficial de Alfonso en Hollywood, ¿no? Entonces también me parece que fue ahí por el 97 donde él hace, no me acuerdo bien de la película, pero es una película que es con Gwyneth Paltrow y Ethan Hawke. La de Grandes Esperanzas. Sí, algo así. Esa es de Alfonso Cuarón. Sí. Ajá. Y pues también como que Alfonso, después de vivir en la industria como tal de Hollywood, como que él empieza, digamos, a deprimirse y a decir, pues, o sea, sí está padre, pero
como que también lo obligó a reencontrarse consigo mismo, a decir, pues sí está padre, pero de pronto sí es muy abrumador. Y es lo mismo que pues, se puede decir que le pasó a Guillermo con Mimic. Entonces, lo que hace Guillermo, y lo que también en su momento hizo Alfonso Cuarón, es como que decir, pues, no, o sea, necesito salir de aquí, ¿no? Necesito ir por aire fresco, necesito... Entonces, Berta Navarro, la que ha sido su productora, ¿Cómo le llama? Su mamá cinematográfica. Su mamá Entonces le dice, mira, tranquilo, Hollywood no lo es todo. ¿Por qué no vamos a buscar financiación a España? ¿Por qué no? Entonces él tenía ahí un borrador, que de hecho fue su tesis en la Universidad de Cine de Guadalajara, que se llamaba El Espinazo del Diablo. Pero no le gustó. De hecho, esa tesis estaba inspirada en la Revolución Mexicana. Ok. Entonces, pues como que él nunca estuvo convencido con ese guión y ese tratamiento. Y cuando van a España, le dice Pedro Almodóvar, yo quiero producirle su siguiente película. Entonces dice, wow. Entonces, aquí tengo el nombre. Él junto con el guionista español Antonio Trasorras, él, se acerca con Toño, español, y le dice, oye, ¿por qué no hacemos una historia, un guión que no sea ni tuyo ni mío? Porque también ahí Toño tenía como que ciertas ideas, y dice, ¿por qué no tiramos todo eso a la basura y empezamos desde cero a crear una nueva un nuevo guión, ¿no? Un nuevo libreto? Y ya tras México, como no lo apoyó y todo, pues dijo, pues, ¿qué hago aquí? Pues yo ya me voy a España. Y empiezan a escribir esta historia que es, digamos, es el España de los 30, okay. La guerra. Ok, la guerra civil, ¿no? Ajá, sí, los 30, no es tanto los 40, pero sí los 30. Okay. Y El Espinazo del Diablo es, digamos, la antesala de lo que vendría, de lo que en su momento iba a ser El Laberinto del Fauno. Ok. Entonces ahí ya empieza a tocar temas como la infancia, la inocencia, este rollo de las criaturas sobrenaturales, en este caso un fantasma, cómo los humanos son el verdadero terror. Es una película que sí, que sí necesitaba ser Guillermo para olvidarse y, digamos, exorcizar esa mala experiencia tanto del secuestro de su padre como de la experiencia de Mimi, que fue de Hollywood, ¿no? Entonces, es una historia que es, digamos, en un colegio, un orfanato que está suspendido en el tiempo porque pues está en medio de esta guerra, ¿no? Pero también está suspendido a un nivel emocional. Hay como que los personajes como que tienen algo que digamos, no han podido concretar. Por ejemplo, el niño que llega ahí es Carlos, que es abandonado y lo abandonan ahí en el orfanato, y como es el niño nuevo y todo, pues empieza a sufrir, digamos, de bullying, de abuso y de todo. Pero ahí Carlos va a hacer un contacto bastante directo con un fantasma. Y por ejemplo, los actores de esta película son Fernando Thielbe, que es Carlos, Eduardo Noriega, que es el malo, es un maldito en esa película, Federico Lupi, que es precisamente su primer actor con el que hizo Cronos, Marisa Paredes, Íñigo Garcés. Bueno, entonces él es la historia de un niño que se encuentra con un fantasma y que oculta un secreto, un misterio bastante crudo de por qué ese fantasma que hace ahí. Y en medio del patio del colegio está una bomba ahí que cayó, ¿no? Por lo mismo de la guerra, que cayó pero no explotó. Entonces ahí Guillermo maneja mucho, te digo, ese tema de la suspensión en el tiempo, emocional. Por ejemplo, ahí la paleta de colores del Espinazo del Diablo, cuando es de día, tiene los colores ámbar, el ámbar está muy vivo ahí. El personaje de Federico Lupi, que es creo como el maestro en ese orfanato, colecciona fetos. La directora, que es Marisa Paredes, tiene una pata de madera, digamos. Eduardo Noriega también es un actor español que es ahí un maldito. Es en esencia, físicamente, de manera
externa, digamos, es un niño que creció ahí toda la vida en ese orfanato, pero físicamente como que él, digamos, vendría siendo el héroe, pero de manera interna es un niño solo, es un niño abandonado, tiene mucho rencor guardado, como que tiene una moral ahí derrumbada. El niño que le hace bullying a Carlos, que se llama Jaime, empieza también siendo como un malo, no como el villano, pero sí como el malo, y poco a poco se va convirtiendo como en el segundo protagonista de la historia. Okay. O sea, tiene ahí como que muchos muchos misterios por resolver. No les voy a spoilear, pero sí. No, pero sí véanla. Yo la vi. Es hace años, sí, es del 2001. Sí, no, o sea, no es la típica historia de terror, de fantasma, de que hay, no, o sea, sí como que tiene un trasfondo. Y Guillermo, a partir de ahí, pues sí, ya va como que puliendo cada vez más y más y más pues este rollo del horror, de lo gótico, de lo sobrenatural que tanto le encanta. ¿Tú crees que en este inter entre Mimic y esta película El Espinazo del Diablo hubo una desconfianza de él mismo? ¿O sí? Digo, creo que todos pasamos de pronto por eso. Sí. Guillermo, sí, o sea, que no lo voy a lograr. Así de, sí. Yo creo que yo creo que se subestimó al grado de decir, pues. De hecho, fíjate, Guillermo, cada que hace así lo dice, cada que hace una película, la trabaja y la hace como si fuera la última. Okay. Como si fuera la última, así de, si esta va a ser mi última, porque no tengo garantizado nada, voy a dejar el corazón aquí. Ay, qué bonito. Te amamos, Guillermo, otra vez. Love you forever. Aparte se me hace que ha de oler como a galletitas. Sí. A hotcakes. Yo digo que ha de oler como a shampoo de abuelita. Así que lo quieres abrazar y que cuando lo tienes enfrente, sí. En lugar de decirle, Guillermo la foto, Guillermo el autor, es como de, ¿te puedo abrazar? Sí, es como que la única, digamos, celebridad que le diría, ay, ¿puedo dar un abrazo? Sí, te quiero mucho. Sí, ha de oler a hotcakes. Sí, así como de. ¿Qué más? Bueno, esto es muy interesante porque, pues bueno, él cuando estaba en esto, digamos que en esta transición de irse a España y demás, a finales de los 90s y principios del 2000, Marvel Comics, digamos, tiene una quiebra, y se ve en la situación de vender varios derechos de sus personajes, ¿no? Y hay un personaje muy, muy chiquitito que la verdad a la editorial en ese entonces no le importaba y demás. Y New Line Cinema, que es digamos como una subdivisión de lo que es Warner Brothers, él se hace de los derechos de un personaje que se llama Blade, que es el cazavampiros. Un personaje que debutó en los cómics en los 70 con una tira cómica de Drácula, creado por Marv Wolfman. Es un personaje que la verdad pues no pasa un poco desapercibido en los cómics y bueno, va a tener próximamente una readaptación y demás, pero bueno. Entonces New Line, con esta película, el productor de pues de este estudio, me parece que es Peter Frankfurt, él tenía, pues se hizo de los derechos de este personaje muy chiquito de Marvel. No estamos hablando de un Spider-Man o de un X-Men, es muy, muy, muy chiquito. Y su primera película de Blade fue en el 98, ¿no? Mi edad. Entonces, en el 2002 se estrena la segunda parte dirigida por Guillermo. Y el guionista de cabecera en este proyecto hollywoodense gringo es David Goyer, que él también ha escrito guiones como Blade, como de esta trilogía de Christopher Nolan de Caballero de la Noche, de Dark Knight. Él escribió Man of Steel. Bueno, es como que digamos que también ya tiene carrera adaptando varios cómics a la pantalla grande, ¿no? Entonces pues Guillermo pues le dicen, oye, ¿te gustaría dirigir Blade? Nosotros, le dice David Goyer, yo vi Cronos, me gustó, yo vi Mimic, ¿qué te puedo decir? O sea, vente para acá. Y le dice Guillermo, sí, órale va. Pero él como que ahí establece ciertas condiciones en el guión para decir lo que sea más terrorífica. Y quiero que el vampiro va a ser así y así, ¿no? Y quiero una escena de autopsia y quiero esto. En lo que está trabajando en su rollo es como que, bueno, te encargo que tú
Si quieres que yo lo haga, entonces mete esto y mete estos ingredientes en lo que yo me voy acá. Y los productores le dicen, oye, pero queremos que ya empieces con esto cuanto antes. Entonces le dicen, no, yo necesito primero ir a hacer El Espinazo del Diablo, ir por aire fresco, y ya con mucho gusto regreso y me dedico a Blade, pero necesito ir. Entonces que le dicen, no, le pagamos tanto a Pedro Almodóvar para que nos aguante y vaya, y primero te quedes aquí haciendo esto. Y le dicen, no, es que a mí no me interesa el dinero, yo lo que necesito hacer primero es hacer El Espinazo del Diablo, y para poder hacer necesito hacer El Espinazo del Diablo primero. Entonces, bueno, así como termina El Espinazo del Diablo, se regresa a hacer Blade 2, ¿no? El Cazavampiros. Y es una película, no es mala, no es mala, pero es una película que sí ha envejecido un poco mal, ¿no? Digamos, sí la vi hace poquito. Y es una película que, pues, tiene muchos estos estilos como de Walking Dead, de Resident Evil, todas estas franquicias. Pero ahí es algo muy curioso, porque ahí él vuelve a tomar esta mitología del vampiro, pero ya le empieza a dar un toque más y más personal, porque estas películas de vampiros como de Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, Entrevista con el vampiro, con Brad Pitt y Tom Cruise, que es buenísima, Los Muchachos Perdidos, me parece, todas estas películas de vampiros, por supuesto Nosferatu, y demás, pues tienen esta idea y esta imagen del vampiro, pues medio aristócrata, elegante, los ataúdes, los clavos, la luz del sol, las cruces y demás, ¿no? Pero aquí lo que hace Guillermo es como que empieza a darle más su sello a estos personajes vampiros, porque él, en lugar de tratarlos como estos vampiros y demás, los trata como unas criaturas sobrenaturales de la noche, y les empieza a dar una estética muy particular, porque no son los típicos vampiros de los colmillos, sino como que son verdaderamente monstruos. Ajá. Que incluso se abren, digamos, su boca se abre y es como por medio de un aguijón que extraen la sangre. Entonces esos vampiros cazan a otros vampiros, y por eso Blade tiene que reunirse con un grupo de cazavampiros para exterminar a todas estas, digamos, alimañas. Ajá. Y la verdad es una película que en su momento pues sí ha de haber marcado, porque tú ves Blade 1 y Blade 2 y sí hay una evolución totalmente muy marcada, ¿no? Okay. Y es precisamente por Guillermo, por cómo trabaja y cómo pule toda la estética de los monstruos. Y es una película palomera, es una película para que si te quieres espantar, entre comillas, o que si quieres aventarte un maratón de Halloween o el Día de Muertos y octubre y todo, se los recomiendo ahí para que se entretengan o tal vez se rían un poco, ¿no? Entonces, pues sí, fue una película que pues tanto el productor y el guionista se ve que estimaban a Guillermo, y él con todo el gusto del mundo lo hizo. Es una película que se rodó en Praga. Okay. Creo que su esposa está embarazada de su hija. Y ahí, pues, Guillermo, siendo Guillermo, todavía le echó las ganas a ese proyecto y se reconcilió con el sistema de Hollywood. Ok, vientos, con las de Blade. Con las de Blade, y ahí en esa película él vuelve a traer a su cuate, que es Ron Perlman, con el que trabajó primero en Cronos, y ahí ya se lo vuelve a traer otra vez para trabajar con él. Vientos, ¿qué más? Esto se está poniendo bueno. ¿Qué digo bueno? Se está poniendo bien chido. Saludcita. Salud. Ya les dije, alguien se tiene que poner las pilas para que patrocine esto, porque le entramos al mezcal y al tequila. Salud. Bueno, el siguiente proyecto de Guillermo es Hellboy. Okay. Este personaje fue creado por Mike Mignola para la editorial Dark Horse. Fíjate que, perdón que te interrumpa. Ahorita que empezaste a decir que vendieron los derechos, pensé que era de Hellboy. No, ese es como de otra editorial. Pensé que era. De hecho, a Guillermo le ofrecen ya terminar la trilogía de Blade, y es como ya véntete la 3, y les dicen, ¿saben qué? Me divertí muchísimo, pero yo tengo un compromiso más que se llama Hellboy. Mike Mignola es un ilustrador de cómics. Él, por ejemplo, él hizo los dibujos
de esta película de Disney, Atlantis, el Imperio Perdido. Él hizo todos esos dibujos. Y en el 97, desde entonces, Guillermo ya andaba negociando con los estudios para producir Hellboy. Y su primera y única opción fue Ron Perlman. Entonces él dice que que él estaba en la biblioteca y sacó un cómic de Hellboy y le dijo a Ron, mira, este vas a ser tú. Y esta te la voy a dedicar a ti. Este personaje y esta película te la dedico a ti. Entonces, era con Ron, o tiene que estar Ron o nada, ¿no? Entonces, y Hellboy, pues es una comedia, es igual, tiene su humor negro, su humor gringo, ¿sí? Sobre, pues bueno, el chico del infierno, este demonio que por un portal se terminó pasando al otro lado, digamos, a nuestro mundo. Y es un personaje que sí, que se ve que Guillermo le otorgó todo el amor y todo el cariño y toda la dedicación, porque pues es una película comercial. En ese entonces ya venía como el auge de los superhéroes en ese entonces, y pues Guillermo no podía quedarse sin su demonio del infierno. Y es una película también, es comedia, tiene su corazón, pero también es comedia, como a Hellboy, precisamente por ser una criatura, un monstruo, digamos, le cuesta encajar en la sociedad, siempre lo van a ver como el raro. Este personaje trabaja en una agencia paranormal que extrae a monstruos. Y ahí Guillermo lo que hace en esa película es que empieza a trabajar de una manera a los monstruos con mucho cariño. Por ejemplo, el Ron Perlman interpreta a Hellboy. Doug Jones hace de Abraham Sapiens, que es el monstruo azul acuático, ¿no? Y Selma Blair es la que interpreta a Alice, digamos, el interés amoroso de Hellboy, que ella es como que la chica que controla el fuego y demás. Entonces, pues sí, también es una gran recomendación por si quieren verla ahí en Halloween. Esa película, o más bien esa franquicia, ya tuvo su reboot en el 2019 y fue, la verdad, un asco. Se nota muchísimo la ausencia de Guillermo, entonces, pues bueno. Pero sí, es una película palomera, igual divertida, que la verdad, pues la pasas bien. Es para no tomarte nada en serio, reírte, pero desde ahí también ya te puedes dar cuenta cómo Guillermo trabaja a los personajes con sus actores. Y pues bueno, es un agasajo ver este tipo de productos comerciales, pero que son hechos por Guillermo. Y con buenos resultados, sí, y que le fueron dando como credibilidad. O sea, sí, fue como que, bueno, pues tenemos a Guillermo ahora sí que en nuestra producción, de nuestro lado, y qué mejor. De hecho, Guillermo tiene esta forma de trabajar en donde trabaja películas más íntimas, más personales, y luego tiene estos grandes blockbusters, ¿no? Como Hellboy. Entonces, ahí tienes a Cronos, ahí tienes a El Espinazo del Diablo, que son más personales, más de él. Y luego tienes a Hellboy o Blade 2, donde es simplemente el niño que se divierte, ¿no? Con estos juguetes. Y bueno, la siguiente película es nada más y nada menos que El Laberinto del Fauno. Es una película que pues da mucho pie al debate, a las discusiones, al dilema de si es real o no es real. Guillermo, para trabajar esta historia, leyó muchos cuentos de los hermanos Grimm y se inspiró en varios cuentos. Entonces tiene esta forma de trabajar fábulas, que en este caso es la fábula Desobediente, ¿no? Él se inspiró en Alice en el País de las Maravillas, en El Mago de Oz, en los cuentos de los hermanos Grimm, en toda esta onda de los cuentos de hadas, pero aquí ya lo aterriza a un nivel totalmente más grande y mayor, porque en El Espinazo del Diablo es el niño que se topa con el fantasma. Con Cronos es el viejo que se convierte en un vampiro. Aquí ya es como más fantástica, más totalmente fantástica. El fondo de esta película es España en el 44. Pues bueno, el franquismo, la guerra civil española, como pues ahora sí que la izquierda y la derecha cómo se daban con todo.
el fascismo y demás, pues era una etapa totalmente cruda, bastante fuerte, bastante cruel. Y bueno, esta película es brillante en muchas maneras. De entrada debo decir que en las actuaciones hasta la fecha, pues yo la sigo viendo y me sigue pareciendo fantástica y me sigo espantando y me sigo emocionando y me sigo llorando y sigo, entonces pues bueno, es un agasajo de emociones. Por ejemplo, el personaje de Ofelia, que es de la niña, Ajá. fue interpretada por Ivana Vaquero. Lo que tiene el personaje de Ofelia y lo que hizo Ivana con ese personaje, obviamente de la mano de Guillermo, fue que Guillermo supo trabajar muy bien con esta actriz para hacer brillar a este personaje. ¿A qué voy? En varias producciones de películas, cuando ves a niños actores o si ves a niños interpretando a niños, pues a lo mejor se cae en este cliché de, bueno, si se murió tu mamá, pues ¿cómo vas a llorar? Pues entonces vas a barrear y vas a... o de pronto como que los mismos actores, los niños actores como que son adultos chiquitos intentando ser niños y es como, no me actúes como un niño, porque eres un niño, o sea... Sé tú. Yo nada más te voy a llevar de la mano, te voy a guiar, pero tú déjate llegar, no tienes por qué. Por ejemplo, no sé, en películas como Harry Potter, la primera, que luego, bueno, ya los actores fueron evolucionando y junto con los personajes, pero en la primera película sí como que de pronto hay momentos donde dices, como que siendo un niño como tal, o siendo niños como tal, como que sí dices, aquí a lo mejor falta un poco más de drama, aquí falta como que un poco más de, que te la crea un poco mejor, ¿no? Y con Ivana, ¿no? Con el personaje de Ofelia, por ejemplo, es una niña que cuando vive momentos pues de drama, de horror y demás, es una niña que desde la mirada ya le ves lo que el personaje es, lo que el personaje necesita para estar frente a la cámara y que puedes realmente estar con Ofelia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay la escena donde muere la mamá, que le dice, bueno, su madre, su esposa, creo que le dicen al capitán, falleció. Entonces está la escena donde pues limpian la sangre de la cama y ya la fallece y Ofelia la cámara se queda con Ofelia y en lugar de hacer este llanto dramático de que ya perdió a su madre, pues es simplemente una niña que se le acaba de ir lo más importante, que es su madre. Entonces Guillermo trabaja yo siento que Guillermo trabaja mucho con este personaje en cuanto a miradas, que cuando llora de pronto contiene el llanto, pero no lo está reprimiendo. Simplemente como que Guillermo con esa actriz y con ese personaje maneja los tonos emocionales de una forma que deben de manejarse muy bien. Ah, qué padre. Y para mí esa película es un duelo de actuaciones entre Sergi López, que es el Capitán Vidal, y contra Maribel Verdú, que es el personaje de Mercedes, que es como la espía que ayuda pues a los de la izquierda. Y es, por ejemplo, esa actriz ya había trabajado con Alfonso Cuarón en Y tu mamá también. Si no la han visto, véanla, también es una gran joya del cine mexicano. Esa y Amores Perros, empezando la década del 2000, son películas que tuvieron que ver sí o sí. Sí o sí. Sí, o sea. Y bueno, aquí Maribel trabaja con Guillermo y para las actuaciones, insisto, cada que veo esa película, para mí no han envejecido. Y como Hollywood venía de todo este sistema de Harry Potter, del Señor de los Anillos, Disney con Narnia, pues como que estaba haciendo esa tendencia también, ¿no? De adaptar varias novelas a películas, Percy Jackson, todo ese tipo de cosas. Ajá. Y Guillermo pues tuvo la osadía de adaptar su propio cuento de hadas, ¿no? Y pues sí, es un cuento con muchos mensajes. También el tema de la maternidad, es una película que maneja muchos simbolismos, tú le puedes dar diferentes interpretaciones, esta relación del fauno con la niña, que por cierto el fauno es interpretado por Doc Jones, el que la hizo del personaje azul en Hellboy, aquí se lo trajo, y también es el hombre pálido de las manos. Y sí, también es un proyecto que a Guillermo le costó mucho trabajo sacar adelante. Él juraba que ya iba a ser su última película, es como yo hago el laberinto y aquí termino, gracias. Él también estuvo
digamos, chingando un poquito en el tema de los diseños del monstruo y los dibujos y los vestuarios. Y no, o sea, él... O sea, sí estuvo involucrado también como en esos detalles. No, pero así súper preciso. Por ejemplo, en el personaje del Capitán Vidal, que es Sergi López, él es un general, es un personaje que pues, es todo recto, ¿no? Y es muy estricto, pues, un asesino. Entonces, como Guillermo puede decirte que es un personaje que está metido, que está igual como que atrapado en el tiempo, pues él con su uniforme pues puedes escuchar que rechina, que la piel es, porque es un cuate que está totalmente metido digamos, en toda esta idea pues, del fascismo, de seguir las reglas. Esta frase que le dice el doctor al capitán es que obedecer por obedecer como usted, capitán, solo lo hacen hombres como usted. Entonces, ahí para mí el mensaje de la película es sigue tus propios instintos y si vas a cometer errores, pues lo haces bajo tus propios términos, pero que no nada más sea el seguir órdenes por seguir órdenes, ¿no? Que aquí el personaje de la niña es precisamente la de la rebeldía, la niña que es una niña solitaria, que ella solamente se conforma con estar con su madre, le gusta leer, entonces para Ofelia todo eso es felicidad, y que hace muy bien esta mancuerna con el personaje de Mercedes, que también es una persona reservada, así muy hacia adentro, no es extrovertida, y ahí como que también te manejan esa mancuerna pues muy bonita. Es una película que sí, tiene muchas interpretaciones, tú le puedes dar el significado que tú quieras, y que sí, igual que mientras la veas y la veas y la veas y la veas, pues vas a... Salen detalles, detalles ¿no? y detalles, Sí, y si dices y sí, o bueno, para mí esto significa esto. En fin, un montón de cosas que para mí es una película sumamente bella. Y en esa película, el director Guillermo Navarro, mexicano, ganó el Oscar a Mejor Fotografía. Ok. Uh-huh. Es el hermano de Berta Navarro. Ajá. Sí. Ajá, y pues digamos también Memo Navarro ahí también pisa fuerte en Hollywood, y pues sí se hace de un gran nombre precisamente por ese premio. Uh-huh. Y bueno, en esto sí. Sí. Perfecto. Y ya en el 2007, en el Laberinto del Fauno, Guillermo gana el Goya a Mejor Director. La actriz de Laberinto, está Ivana Baquero, gana, me parece, a Mejor Promesa, algo así, okay. Mejor Talento, algo así. Que no fueron los Óscares, pero pues ahí también Guillermo ya estaba siendo respetado y reconocido en España, que también, pues sí, sí, o sea, también lo agradece, y lo agradece bastante, ¿no? Porque también fueron personas que creyeron en él y en sus proyectos. Y en el 2007, él produce una película que se llama El Orfanato, que ahí la dirige Juan Antonio Bayona. Él también ya ha hecho trabajos en Hollywood con películas como Lo Imposible, con Naomi Watts, Ewan McGregor, del Tsunami. Ajá. El Gigante y Yo, me parece que es una película también ahí con muy bonitos mensajes sobre un niño que pierde a su madre o que va a perder a su mamá y que tiene que afrontar este tema del duelo y demás. Ya, sí. Es inglesa. Ajá. Un monstruo viene a verme. Ajá, es hermosa. No. Y bueno, es dirigida por ese mismo director. Jurassic World, de Fallen Kingdom, digamos la octava parte de Jurassic Park. Okay. O no, sí, creo que es la quinta, me parece. Bueno, él ya ha hecho varias películas acá en Hollywood, pero Guillermo lo apoyó con esta ópera prima de este director, El Orfanato, y tiene bastantes igual similitudes entre lo que hace Guillermo y esa película, ¿no? Hay rollos también fantasmales, relaciones humanas, niños y demás, que no es tan desconocido como tal. Y en ese entonces, Universal Pictures o Universal Studios se acerca con Guillermo y le dice: oye, ¿qué crees? Me gustaría, no sé tú, lo vamos platicando,
Lo vemos sobre la marcha. Sí, te lo propongo y tú dices si sí o si no, que tú vayas manejando todas mis licencias, porque Universal tiene todos los derechos de los monstruos, que son Frankenstein, la momia, el hombre invisible, la novia de Frankenstein, todos los que salen en Hotel Transilvania. Sí, precisamente sí. Todos esos, digamos, todas esas franquicias, todas esas licencias las tenía Universal. Entonces Universal dice, pues queremos que tú nos trabajes a este universo. O sea, no tanto que dirijas, o si puedes dirigir, sí, pero que tú vayas trabajando desde cero a nuestras joyas de la corona, ¿no? Entonces Guillermo pues dice, no, gracias. Y pues sí, ese como que es el proyecto en donde Guillermo dice, sí me arrepiento de no haberlo tomado. Sí se arrepintió. Sí se arrepintió. Oye, y no sé si estoy adelantándome a la historia, el rechazo que tiene hacia Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Sí, Harry Potter, digamos, Warner lo busca por Harry Potter, Ajá. pero entre Hellboy, entre El Laberinto, entonces como que él dijo, no, pues es que yo ya estoy, pero lo hace Alfonso Cuarón, que Alfonso Cuarón, él como que cuando lo empiezan a buscar a él para Harry Potter, él como que se ríe y se burla y le dice, ay, ¿cómo ves que me están buscando para Harry Potter? Y Guillermo le dice, oye, ¿ya leíste los libros? Y le dice, no, dice, no, entonces te vas a la biblioteca, me lees El prisionero de Azkaban y ya luego hablamos. Entonces que le habla y le dice, oye, pues fíjate que está bueno, sí lo voy a tomar. Pero Alfonso le pidió muchos consejos a Guillermo de que, oye, pues cómo hago esto o cómo tomo este proyecto, y le dijo, mira, tú tienes que hacer esta película tuya para que tú le pongas el corazón que quieres a lo que haces. Entonces tú haz tuyo el proyecto y ya al final las cosas van a fluir, pero ahora sí que tú tienes que creértela para moverle ahí. Y de hecho hay también una anécdota bastante curiosa cuando Guillermo dice que está a punto de salir el vuelo, ya ha subido en el avión, y que le habla a Alfonso y que le dice, oye, ¿dónde estás? Y le dice, aquí, ya voy a tomar el avión. Y le dice, ¿dónde estás? Estoy aquí en un hotel de Nueva York. Y le dice, voy para allá. Entonces ya imagínate subirte en el avión a punto de despegar, que te hablen. Entonces Guillermo cancela ese vuelo, va a ver a Alfonso con una copia del Laberinto del Fauno. Entonces le dice, oye, no puedo presentar esto está impresentable, porque ahí Alfonso fue productor. Y le dijo, denme chance, les voy a pagar hasta el último centavo, pero no podemos exhibir esto, por favor. Y le dice, ¿por qué? ¿Cómo? Y le dice, pues no, está fea. Y le dice, a ver, entonces dice que Alfonso se quedó en esa habitación viendo el laberinto, mientras dice Guillermo que se bajó a una tienda ahí a ver esqueletos. Ajá. Y que después de 2 horas... Casual viendo esqueletos. Y que él sube ya después, y que cuando entra ve a Alfonso llorando. Y que le dice, ¿tan mal está? Y que le dice, gordo, ¿estás loco? Está buenísima. Ay, gordito, olor a hockey, te amamos. Sí, entonces, pues si Guillermo tiene dudas, de repente, imagínate, un simple mortal, ¿no? Tómala. Sí, okay. Y bueno, en el 2008 lanzan la secuela de Hellboy 2, El Ejército Dorado, de Golden Armies. Aquí el cine de superhéroes como tal ya venía hacia arriba, ahora sí que empujando más. El 2008 fue un año especial, porque ahí se estrena la primera de Iron Man, se estrena la segunda película de Batman, que era The Dark Knight, esta cuestión de Heath Ledger, ¿no? que muere antes del estreno de la película, y el guasón y todo el morbo que se manejó por esa muerte. Y pues Guillermo le toca estrenar con esos dos, digamos, con esos dos gigantes, ¿no? Ajá. Igual es comedia, es una secuela que es mucho más, digamos, épica, mucho más extrovertida. Se ve que hay más dinero, más presupuesto, también como que él se da ciertas libertades creativas. Él a la hora, bueno, en esta película, en lugar de presentarte o de introducirte a los personajes, como ya los conoces, pues ya los empieza a trabajar así, ya más fluido. Y pues sí, yo veo las películas de Hellboy como muy inocentes, como que muy, que igual, o sea, tienen ese toque bastante, pues, de niños, también con un humor negro, pero también de pronto medio sano. O sea, ahí lo bonito de Hellboy es que él en esa
en esa película, pues el monstruo azul, que es Doug Jones, el que le hizo el fauno, pues se empieza a enamorar de la princesa elfo. Entonces pues Hellboy y lo otro se ponen una borrachera hablando cosas de amor y de los sentimientos y todo. Entonces en ese año, mientras tú tenías a Batman y al Guasón o al Joker, y por el otro lado tú tenías a Robert Downey Jr. y a Iron Man, pues Guillermo tenía sus dos monstruitos, uno rojo y uno azul, emborrachándose por amor. Okay. Entonces, pues sí, es curioso cómo él maneja ciertos personajes ahí medio chistosos, medio cómicos, ahí medio puros, por así decirlo. Qué padre, qué padre. Sí, y bueno, del 2008 al 2013 no sacan una sola película dirigida por él. Okay. Él empieza a trabajar en un proyecto de novelista. Él empieza a hacer... Pero tiempo, tampoco haciendo colaboraciones en otras cosas, Sí, ¿o eso sí? sí, eso sí. Él de hecho produce una película que se llama No le temas a la oscuridad, que creo que está basada en una serie de televisión. ¿Le temes a la oscuridad? Algo así. Ajá, sí, yo era fan. En no el 2000... película. Sí, él la escribe y la produce. Okay. Pero la película igual no pegó tan bien. Okay. No estuvo buena. Yo la fui a ver al cine y dije... No. Pues está padre, pero para volverla a ver ahorita pronto, pues no. Ok. Y él empieza a escribir lo que son sus novelas literarias, que son Oscura, Nocturna y Eterna, que es esta trilogía vampírica de cómo los vampiros han estado toda la vida aquí entre nosotros por siglos y siglos, ¿no? Y cómo van a tomar el mundo, ¿no? Entonces, desde Blade 2 ya ves cómo Guillermo ve a estas criaturas más biológicas, más salvajes, más silvestres, más bestias, más animales, en lugar de ver a estos seres, digamos, galanes y guapos y aristócratas y elegantes como un vampiro, pues los ven más como monstruos, como lo que son, ¿no? Entonces, ahí pues él empieza a trabajar esas novelas. Y en ese entonces Guillermo estaba sacando adelante lo que vendría siendo la precuela del Señor de los Anillos, que era El Hobbit, ¿no? Okay. Él, tengo entendido que él iban a hacer 2 películas. El Hobbit pues es un cuento, es un libro, pero aquí hicieron 3, ¿no? 3 películas. Entonces con Guillermo iban a hacer 2. Él trabajaba mucho de la mano con Peter Jackson, el director de la trilogía original del Señor de los Anillos. Son fantásticas. Ajá. Y por X o Y situación, como que el proyecto ahora sí que no arrancaba, y él ya tenía bocetos, él ya tenía diseños, él ya tenía dibujos, él ya tenía de todo, ¿no? Y él de pronto llega con una especie de frustración y le dice a James Cameron: oye amigo, pues si quieres no lo hagas, o sea, si a ti no te nace o si algo, ya deja. Entonces Guillermo dice: pues sí, ¿verdad? Entonces él ahora sí que ya se baja del barco, y porque el estudio se las estaba haciendo largas, entonces dice: oigan, ¿saben qué? Pues yo ya me tengo que mover. Y ya el que entra ahí al rescate es Peter Jackson, el del Señor de los Anillos, y ahí como pudo sacar adelante el Hobbit, pero sí hay una gran diferencia entre el Hobbit, las películas, y el Señor de los Anillos. Entonces, sí se ve la mano de Guillermo, un poquito, no mucho, pero sí está acreditado como guionista. Y en el 2013 viene con una visión mucho más fuerte, porque Hellboy 2 se queda así como medio inconclusa, como de, ¿y si va a haber una tercera parte? ¿Y si va a haber tercera parte? Y igual como que de pronto los productores y los del dinero la empezaron a hacerse largas, entonces el tiempo empezó a pasar, entonces en lo que le decían: oye, ¿y Hellboy 3? Pues él decía: ahorita vemos, estoy trabajando todavía. Entonces Guillermo pasaron 5 años del 2008 al 2013 que él no dirigió una película. Entonces él regresa, digamos, al cine con esta Pacific Rim, Titanes del Pacífico, que es como una combinación entre Mazinger Z, entre Neon Genesis Evangelion, en todas estas, digamos, caricaturas anime japonesas. Y por ejemplo ahí trabaja con Charlie Hunnam para una de mis
series favoritas así de todos los tiempos, mi predilecta es Sons of Anarchy o Los Hijos de la Anarquía, que es sobre una serie de moteros criminal. Son 7 temporadas, que en esencia es el tema de la familia. Y tiene tintes ahí como de Hamlet, de William Shakespeare. Y bueno, Hamlet es mi novela favorita, o más bien mi obra favorita de William Shakespeare. Entonces él agarra a ese protagonista de esa serie para esta película. Y en esa serie sale Ron Perlman como el padrastro del chavo, ¿no? Entonces ahí como que él también agarra 2 piezas claves de esa serie que me encanta y se las jala a Pacific Rim y bueno, ¿no? Y ahí lo que hace Guillermo es que el mundo, en lugar de Estados Unidos una vez más salvando al mundo, es el mundo salvando al mundo, que es estos seres gigantes, digamos, estos primos de Godzilla, estos kaijus, estos monstruos gigantes que empiezan a invadir al mundo y ahora el mundo tiene que hacer las paces para financiar robots gigantes y darles en la madre a todos estos monstruos. Pero ya es Guillermo totalmente gigante, él ya no escatimó tanto y ya ahora sí que hizo una película pues gigante, ¿no? Grande. Ajá, de la talla. De la talla. Ajá, bien. Y sí, es una película que es mi única experiencia que vi en IMAX, en 3D, ajá. Allá en Perísula. Entonces, pues sí, es una película que en su momento cuando la vi dije, wow, es fantástica. Sí. Nada que ver con Le temes a la oscuridad. No, con no le temas a la oscuridad y como que yo le di, como que sí medio cabecé. Aquí no, aquí fue acción pura, totalmente, bien. Por Guillermo. Bien, entonces. Y bueno, Guillermo ya después del 2013, de hecho fue una película que vino a promocionar aquí a México, y pues sí, fue un blockbuster de verano. En ese entonces pues ya, con este auge de los superhéroes, en ese año también se estrenó Iron Man 3, Thor, The Dark World, Man of Steel, esta reinvención de Superman, y Guillermo pues, tenía que hacer lo propio con sus robots y monstruos gigantes. Entonces fue como que la película del verano. Y la siguiente película es La Cumbre Escarlata, Crimson Peak. Sí. Esa está en Netflix. Sí, que también por si quieren ver películas ahí medio pues de octubre, noviembre, también esa es buena. Es una película, a mí me gustó, de hecho también la fui a ver ahí por el mes de octubre, en el 2015. Me gustó, pero ahí como que la vendieron mal porque Guillermo venía de estos blockbusters donde es este niño que se divierte, que juega, que ríe, y ya vuelve con estos proyectos más personales. Y es una novela gótica, o sea, una historia gótica. Ahí vemos cómo también Guillermo saca su lado gótico, su lado aristócrata, su lado victoriano, por así decirlo. Y es una película que pues la vendieron como una película de terror, pero no era precisamente una película de terror, era como un romance gótico, un triángulo ahí amoroso medio extraño, medio bizarro, entre una joven escritora que ha tenido experiencias y contactos con fantasmas, precisamente con el fantasma de su madre, que la advierte sobre la Cumbre Escarlata y se enamora de este varón que interpretado por Tom Hiddleston, que es Loki en The Avengers, y esta chica Mia Wasiowska, algo así, perdón si menciono mal el nombre, pero es Alicia en el País de las Maravillas. Ya sé cuál es, sí. No sé cómo se apellida. Dirigidas por Tim Burton y con Jessica Chastain. Pero antes de esa película, en el 2013, igual Guillermo produce una película que se llama Mama. Dirigida, escrita y producida por Bárbara y Andy Muschietti. Estos hermanos argentinos son apadrinados por Guillermo por recomendación de Guillermo Navarro, que le dice, oye, pues fíjate este corto que me encontré y pues estos chicos son argentinos, entonces pues vamos a apoyarlos, ¿no? Entonces Guillermo dice, órale, va. Entonces Guillermo apoya lo que es esta ópera prima de estos argentinos, y esa mancuerna entre productora
y director son los que próximamente se van a hacer cargo de It, de las películas de It. Y bueno, ahorita en este instante están trabajando en la adaptación de Flash de DC Comics, ¿no? Al final te voy a hacer una pregunta, recuérdame que te voy a hacer una pregunta. Sí, claro. Entonces, bueno, él llega con esta película de La Cumbre Escarlata y es como que Guillermo no se quedó satisfecho con los resultados. De hecho, en ese año también iba a venir a promocionar la película al Festival de Cine de Morelia y por una cuestión de salud pues le dijeron no. Y pues ahí como que quedó con esa espinita, ¿no? Y es una película también, a mí me gusta, sí me gusta. Digamos que podría ser como que la media hermana del Espinazo del Diablo, la forma en cómo plasma a los fantasmas y esta idea que tiene, pues sí se relaciona un poquito con lo que fue el Espinazo del Diablo. Y sí, no estaba tan, pues digamos, tan perdido, tan equivocado con esa idea, ¿no? De al final de cuentas de los fantasmas. Pero en el 2000, creo que en el 2016-17, ahí ya venía trabajando lo que hasta ahorita yo creo que ha sido su proyecto más grande, porque The Shape of Water, La Forma del Agua, es la película más madura de Guillermo, la más adulta, la más seria en términos de política, de romance, incluso es la más sexual, por así decirlo, desde Cronos hasta acá como que venía haciendo paráfrasis de su infancia. Y el Guillermo chiquito y el Guillermo con esta relación de su abuela, y el Guillermo que prefería leer y que prefería estar solo y demás. Entonces como que ya Guillermo a sus 50 y tantos años como que dice, no, ya tengo que soltar mi infancia. Ajá. Y ya ahora sí que se propone hacer la película más madura, que es precisamente el cómo te tienes que, ¿cómo decirlo? Cómo en lugar de enamorarte de alguien más, tienes que reconocerte en el otro para decir, eso es lo que me gusta, eso es lo que yo tengo y eso es lo que de verdad me atrae de la otra persona. No me odies, pero no la he visto. ¿No la has visto? No puede ser. Bueno, se va a querer ir ahorita, no te vayas, por favor. Es una película muy bonita, muy bella. Es una película muy, pues yo creo que muy tierna, precisamente con Doug Jones nuevamente, que interpreta a este hombre anfibio, a este dios anfibio. Okay. Pero bueno, Dios mío, ya para qué digo, la tienes que ver. Síguele. A mí no me importa que me spoiles. Si vamos a poner spoilers, acuérdense que no importa, no es necesario spoilear. No me importa si me spoileas. Pero sí es una película que te toca muchas fibras sensibles, que sí te toca muchas cuestiones. Por ejemplo, siento que hoy en día vivimos en una era en donde la imagen, cuestiones materiales, cuestiones que son muy banales, muy triviales, pues son las que están al frente a la hora de estar con alguien o a la hora de conocer a alguien. Totalmente. Cuando lo esencial es realmente aceptar tus virtudes y tus defectos para que no traiciones, digamos, tu naturaleza, y que alguien pueda verte con esos ojos, en donde no necesitas cambiar algo o sacrificar algo para estar con esa persona, sino al contrario, siendo que todo lo que tú eres, tú tienes ese don y esa dicha de decir, bueno, todo lo que soy no lo voy a cambiar por nada ni por nadie, y si me reconozco en la otra persona, pues qué mejor, ¿no? Entonces como que ese es el mensaje de esa película. Guillermo desde entonces, bueno, desde sus primeras películas, él trabaja lo que son biografías de sus personajes. Entonces se acerca con los actores y dice, mira, esta es la biografía del personaje, esto es lo que no le gusta, esto es lo que sí le gusta, esto es lo que come, esto es lo que no come, este es su signo zodiacal. Así como que hacen toda una estructura de cada uno de sus personajes, y aquí no fue la excepción. Aquí creo que realmente se desbordó muchísimo en este proyecto. Igual, curiosamente, él dijo, va a ser mi última película y ya está aquí, gracias. Sí es una película que durante la filmación, en la producción, sí le costó mucho trabajo
sacar adelante porque dice que todos los días pasaba algo, o se accidentaban, o la escena no quedaba, algo pasaba que no. Pero bueno, con esta película él gana el Oscar, creo que gana el Globo de Oro a Mejor Director, creo que él también gana el Oscar a Mejor Director, y en ese momento cuando Guillermo gana el Oscar como tal, para mí, haz de cuenta que para mí era como si México ya hubiera ganado el mundial. Uh-huh. O sea, para mí era como, o sea, yo lo viví, yo lo grité como un triunfo de México. Así qué bonito. Ahorita que mencionas esto, digo, no sé si mencionarlo como al final, como el símbolo que es, tal cual en el cine, Guillermo del Toro para México. Sí. O sea, sí tiene, ¿no? O sea, y pues a mí me da cierto sentimiento porque también cuando yo estaba viendo precisamente estas cuestiones de la universidad, y me acuerdo que en ese entonces eran como febrero, marzo, creo que fue en febrero cuando fui a pedir informes y dije, bueno, me gustó, me voy a quedar. Ajá. Creo que me tomé la foto y ya espérate hasta septiembre, ¿no? Ajá. Entonces en ese inter pues yo tenía muy vivo esa emoción y ese sentimiento por Guillermo de haber ganado el Oscar, cómo viví ese momento. Es una película que también pues sí es muy bonita, es muy, entre esa y El Laberinto hay como un tiro ahí bastante cerrado, bastante fuerte, y sí es una película que yo creo que es la más lograda de Guillermo. Es una película que igual mientras la ves dices, y no estoy segura, pero tengo entendido que es también su favorita. Sí, es su favorita. Él ahora sí que porta esta playera como una playera con una camisa bien puesta, y él dice, esta es la que más quiero, esta es la que más amo, esta es la que más... Eso tenía entendido. Sí, porque él, por ejemplo, él empieza a hablar del diseño de los personajes, y él cómo empieza, así lo dice, a decodificar el color de la criatura, de cómo... por qué ciertos tonos van a ir aquí, okay, cómo van a ser la paleta de colores, porque sí, o sea, toda una metodología, todo un proceso que sí dices, solamente un genio como Guillermo realmente se dedica realmente desde lleno, desde cero a pulir y a diseñar todo lo que le encanta, lo que le gusta. Bien. Sí. Entonces sí, en resumidas cuentas, la trayectoria de Guillermo se puede destacar por el esfuerzo, por el corazón, por las ganas de querer hacer pues algo, las ganas de querer lograr algo. Y pues sí, para mí el cine es un medio, es un espacio donde siempre como que de alguna u otra manera te puedes reencontrar contigo mismo, y sí, o sea, pues yo sí quiero aprender a escribir guiones, a trabar personajes, digo, no a un nivel como Guillermo, ¿no? No sabes. Pero sí a proponer y a establecer temas que a mí me interesan, temas que a mí me gustan, y ya desde lleno, aunque sea en pluma y papel, cómo empezar a trabajarlo, cómo empezar a aterrizar. Bien, bueno. Oye, ahorita que bueno, ¿en qué anda ahorita? ¿Hay algo que esté haciendo ahorita Guillermo? Sí, hay una película, no tengo como tal el nombre, pero está basada en una novela. Ajá. Que bueno, creo que está Doug Jones y Ron Perlman, sus actores oficiales. Y esta chica, ¿cómo se llama? La novia de Joaquín Phoenix. Santísimo Cristo, no sé. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ella también va a estar ahí. Y él en el 2008 tenía una película que se llamaba Pinocho, ¿no? Él dice que tanto el monstruo de Frankenstein como Pinocho pues son estas criaturas un poco comprendidas o incomprendidas, okay, que fueron abandonados por padres irresponsables como el Dr. Frankenstein y Geppetto. Entonces ahí como que... Y también Guillermo es un proyecto que ahí tenía guardado, medio estancado un poquito. Incluso en ese entonces, ya desde el 2008, hay bocetos, hay diseños, hay dibujos de cómo van a lucir estos personajes, hasta que Netflix le dio el visto bueno y le dijo, yo te la produjo. Y Guillermo va a sacar Pinocho. ¿Pero es un remake? Es como su propia adaptación
de su propia interpretación del personaje de Pinocho. Ah, ok. Como que va a estar basado más en la novela del propio Pinocho que en otras versiones, ¿no? Porque esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué opinas de los remakes? Pues como todo es un negocio, Ajá. pues al final de cuentas, yo siento que Hollywood ahorita ha perdido un poco la brújula en cuanto a lo que de verdad se quiere contar. Ahorita yo pienso que ya muchas películas son franquicias y son marcas antes que películas. Entonces, si a mí esto me va a dejar dinero y va a vender, pues qué mejor. Pero sí, como que ahorita el cine de Hollywood carece mucho de esa emoción, de esa pasión por ver cine como tal. Uh-huh. Y bueno, o sea, a mí que me gustan mucho los superhéroes, a mí que pues sí, yo gozo de todos estos personajes. Por ejemplo, lo que ha hecho Marvel en estos 10, 11, 12, 13 años que ha hecho, pues sí, los he gozado, los he vivido bien, pero sí llega un momento en donde digo, ya está, ya como que es la misma golosina, el mismo licuado, el mismo, que ya digo, ya, gracias, ya me empaché. Y pues en este tema pues de Pinocho también es muy curioso, porque aquí Guillermo, lo que quiere hacer Guillermo aquí en México es que hacer de Guadalajara la escuela oficial para estudiar animación en stop motion. Ok. Entonces hacer como una especie de semillero para que si tú quieres aprender esa técnica, pues tú, digamos, el lugar ideal que te podría servir para estudiar ese tipo de técnicas es precisamente Guadalajara. Entonces tengo entendido que ese proyecto de Pinocho vino a México, bueno, vino a Guadalajara a trabajarlo, y hay grandes talentos como Kate Blanchett y Ewan McGregor que van a prestar las voces a ese proyecto. Sí. Vientos. Ok, sí, porque sí, justo estaba pensando ahorita que hubiera pasado si Guillermo del Toro hubiera hecho el remake de Brujas, que tenía como muy buenas expectativas y de repente... Pues es que ahí lo que tengo entendido es que tanto Guillermo como Alfonso pusieron dinero. El director en Brujas, creo que ahí fue Robert Zemeckis, el de Volver al Futuro, Forrest Gump, El Expreso Polar y todo esto. Sí, no, es un remake que a mí no me gustó. Yo me quedo con Angélica Houston. Entonces, ahí lo que tengo entendido es que él más bien puso dinero y demás, pero no se vio tan involucrado en la parte creativa, digamos, de la película, pero sí. Hubiera estado muy bien. Sí, y pues también ha habido películas o proyectos donde de plano no pasa nada con ellos de Guillermo, entre ellos este universo que quería crear Universal de monstruos. En su momento, en el 2013, Guillermo también tuvo la oportunidad de hacerse una película de DC Comics, que es La Liga de la Justicia Oscura, o Justice League Dark, que era como estos personajes más sobrenaturales de DC, como Deadman, John Constantine, Satana, Swamp Thing, que, digamos, combaten las fuerzas del mal y de lo sobrenatural, ¿no? Entonces también él presentó un borrador a Warner, pero como Warner desde hace años está perdido, pues le dijeron, nosotros te hablamos, y nunca pasó nada con ellos. Pero sí, Guillermo queda comprobado que es una eminencia, es un genio, es brillante. Sí. Pero lo que más destaco de Guillermo es su nobleza. O sea, que de verdad sí. Él nunca pudo y puede tener momentos de crisis, de ansiedad, de depresión, de decir ahora qué voy a hacer. Pero, o sea, es un amor. Sí. Es una gran persona. Hay nomás para que entiendan el amor que por lo menos yo ya le tengo a Guillermo del Toro. Vean las tres partes del masterclass que anda por ahí en YouTube. Sí. Ahí se dan cuenta la nobleza, ¿no? Y el amor así, les digo que huele a hotcakes, ¿no? Pero de verdad es un ser humano increíble, y aparte así bien humano, así de, no, nos dijeron que 1 hora, pero pues lo que sea necesario que contestemos, aquí nos pasamos hasta que nos corran, ¿no? Sí, por ejemplo, en los estrenos, cuando se la pasa en la alfombra roja firmando autógrafos y demás, que él se queda hasta el último para firmarle todo. Hasta el último autógrafo a la última persona. Ay, sí. Y sabes también que me gusta de él, que era a lo que quería llegar, la parte de que trae a México bien puesto así, ¿no? Es alguien que no olvida sus raíces. Ajá.
Pues, por ejemplo, yo veo a otros personajes como Hugo Sánchez, Ajá. que de pronto si dices, pues a lo mejor sí podrá ser el gran futbolista, el Pentapichichi, la estrella mundial, el futbolista, el deportista y demás, pero que sí deja mucho que desear en el aspecto humano, en el aspecto Sí, claro. persona, ahí sí dices, pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Pero Guillermo, o sea, Ajá. si Guillermo no es mamón, como que no le puedes perdonar a alguien que sea tan sangrón, tan Sí, payaso, sí, ¿no? sí. Entonces, Y aparte, sabes que, por ejemplo, hay entrevistas en donde, una específicamente en donde una chica, no me acuerdo del origen, pero eso no importa, le pregunta que cómo le hace para tener la habilidad, uh-huh. ¿no? Para trabajar así cosas terroríficas y monstruos y cosas, pero también tener así un buen corazón. Uh-huh. Y lo único que le contesta es, pues porque soy mexicano, ¿no? Sí, porque soy mexicano y... Porque soy mexicano, Cuando Guillermo, ¿qué querías? Cuando Guillermo gana el Oscar, él hace como una especie de tour o de gira para volver a casa. Por ejemplo, él cuando gana el Oscar, lo primero que hace es venir a México. Y no solamente a venir a dar sus clases, sino a reencontrarse con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus raíces. Y después se vuelve a ir a España a terminar de agradecerle a España y a todos los que han estado con él en toda esta trayectoria. Entonces, por ejemplo, en España le hicieron un homenaje con Eduardo Noriega, con todos los actores del Laberinto, uh-huh. del Espinazo, con Ron Perlman, con un español que también es su gran amigo, que es Santiago Segura, que siempre se lo agarra de bajada. Y en ese homenaje tú los escuchas hablar de Guillermo, de cómo es Guillermo, cuáles fueron sus primeras impresiones de Guillermo, cómo se sentaban a platicar con Guillermo, cómo era llegar al set y filmar con Guillermo y estar... Te hace llorar. Yo cuando escucho... ¿Está en sí, de fácil acceso? Sí, está en YouTube. Búscalo como Guillermo del Toro España, algo así, y ahí te va a aparecer, ¿no? Y tú los escuchas hablar y a mí por ejemplo, con todo esto de la pandemia y todo este encierro y demás, yo por ahí, por septiembre, octubre del año pasado me puse a ver eso, porque ahí estaba un poco medio chip y medio cabizbajo, entonces me pongo a ver eso y empiezo a llorar, y empiezo como que... y o sea, dices, es que Guillermo es Guillermo. Ajá. Sí. Vean nada más entrevistas ahí en YouTube o cosas que tengan que ver con él para que se enamoren de la gran persona que actor, es, ¿no? del gran director, artista, del gran todo. Sí. Yo tengo un amigo que me dice, es que yo la verdad no me enorgullezco de ser mexicano, porque por la educación que tenemos, porque nos falta mucho, y por un momento entraba en razón y decía, a lo mejor tiene razón. Pero ¿sabes qué? Por personas como Guillermo del Toro, uno sí se enorgullece y dices, bueno, es mi pinche Guillermo, chingado. Mi intención es como que descubrir el hilo negro y demás. Pero yo uno de los... si a mí me dijeran, ¿cuál tú crees que sea el principal problema de México? Así desde décadas hasta ahorita. La educación, ¿no? La autoestima. Si nos enseñaran... ¡Tómala! Si nos enseñaran desde niños, así desde que somos alguien, desde que a querernos y a respetarnos y a creer en nosotros mismos, a de verdad tener confianza. ¡Changos! O sea, puede venir cualquier político y no va a poder con nosotros, porque nosotros primeramente vamos a estar preparados para creer en nosotros y para hacer lo que de verdad queremos hacer. Yo pienso que la vida se trata de encontrar tus pasiones y que no te las sepas explicar. Es como de, no sé por qué me gusta esto, pero me gusta. Y quiero dejar el alma en lo que hago, ¿no? Y en la vida no vas a tenerlo todo. Mientras más creces va a haber más pérdidas. Claro. O sea, va a haber varias cosas que sí te van a poner como que en la necesidad de hacer un balance en tu vida. Pero pues, todo, no hay límite. Nada más es como que concentrarte a qué es lo que de verdad quieres, qué es lo que tú de verdad quieres para ti y de ti. Y órale, va. Pero el problema yo creo que del mexicano es que nos enseñan es que si no sacas 10, pues no eres nadie. Es que, pues ¿para qué estudias? Consíguete un trabajo y ya.
o consíguete al marido que te mantenga, o entonces cosas así que dices, pero es que así no, o sea, si cambiáramos como la mentalidad y la manera de verdad de querernos. Sí, ya. me encanta tu forma de pensar. Sí. Me gusta cómo piensas. Sí. Oye, no, y aparte sabes que ahorita que estás diciendo esto, es totalmente cierto, ya filosofando un poquito, ¿qué tal si lo traemos en los genes? O sea, pensando por ejemplo, en la conquista. Eso es lo malo, que es como de no, o sea, como que tener digamos, este ADN sumiso. Ajá, les pusimos en charola de plata y todo. Por ejemplo, está esta preocupación de que es como cuando me reciba, voy a ser desempleado. Es como de, tú que estás dispuesto, siempre va a haber un precio que pagar. Claro, el precio. Pero tú qué quieres, ¿sabes? ¿Tú qué quieres? Porque puede estar la mamá, el papá, que tienen cierta idea de lo que es para ti o de lo que ellos quieren de ti, el vecino, el hermano, el tío, o sea, podemos ir así de, oye, ¿cómo ves? Oye, ¿tú qué te parece? ¿Y qué te parece? Pero es tú, no tu hijo, hija, sobrino, primo, es tu persona. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? O si no puedo, por lo menos lo voy a intentar. Ay, y si no lo logro, pues yo ya tengo una experiencia. Y ya ni modo, porque es que no lo logré, que no digas eso porque no, y es como, no. Guillermo del Toro lo dice, ¿no? Es que la neta es que le tenemos chorro de miedo al fracaso, pero ese... Y es como de, ¿cómo le vas a...? Y es que nos han educado a tenerle miedo al fracaso. No, es que como digo que... Es lo más rico que hay. Entonces, es ese tipo de cosas que si dices, no, pues no. Y también como que pues aceptarte, decir, pues sí, soy alguien que tiene errores, que tiene efectos, no lo justifico, no me hago güey, pero pues aprendo sobre la marcha. O sea, también como que darnos ese lujo de aprender y de realmente reconocer lo que está bien y lo que está mal para nosotros y seguir aprendiendo. Yo digo que al final de cuentas la función del ser humano es tratar de llegar a su mejor versión de sí mismo. Claro, totalmente, sí. ¿Cuál es el pretexto? El problema es como que a veces al mexicano como que le falta visión, como que le falta un poco de paciencia. De entender, ¿no? ¿Por qué estamos aquí al final? Ajá, y como que todo está mal, y no, ya no soy nadie, y decepcioné a mis papás, y no. O el que hueva, tengo que despertar otra vez. Ajá, o sea, como que todos sufrimos como que todo está mal, y que flojera, que hueva, yo no quiero, no. Sí. No es afuera, y es como de, ok, ¿no quieres? Órale, ¿no? ¿Tú cómo lo cambiarías? O si algo no te gusta, pues entonces algo hay que cambiar ahí, ¿no? Si quieres, si puedes. Pero pues si ese es tu caso, pues hazlo. Claro. Y como que ahí como que nos quedamos a mitad, como que decimos, no, mejor no, o me aguanto, y ese no. Otra vez pagar el precio. Ajá, y es como de no, tú cámbiale, tú muévete, tú. Sí. Digo, yo soy una persona que de pronto sí es medio, no pesimista, pero sí un poco así como que, pues ahorita si yo estoy viviendo o pensando, sintiendo ciertas cuestiones, como no me hables de esto ahorita porque no tengo fuerzas o no tengo ganas de pensar, entonces no me metas algo que ni al caso ahorita porque pues no, pero siempre como que trato de decir, bueno, ánimo, siempre, sí se puede. Entonces, sí es como que tú échale, y por ejemplo, no sé, yo soy una persona que me gusta hacer el ridículo. Yo como que prefiero que me digan, ay, este loquito, ay, este es un locazo, o de plano este güey no lo entiendo, de plano que hacer el típico perfil o el típico usuario de que, yo tengo una vida perfecta, pues si estoy en la playa, pues entonces me voy a tomar un montón de fotos y voy a andar faroleando y voy a andar acá y andar pretendiendo y parchando algo que no soy. Ajá. Y no hay nada como, soy yo y se acabó. Sí, vean así. Ay, sí, me encanta cómo piensas. Sí, totalmente. Y aparte está padre porque nuevamente vean, por favor, vean la masterclass de Guillermo. Son 5. Ay, son 5, yo me quedé en la tercera nada más. 3 de Guadalajara. Ok. Y 5 en el Festival de Morelia. Ok. No, perdón, 5, 2 en el Festival de Morelia. Yo las vi las de Guadalajara. Pues trae toda la filosofía que justo lo está diciendo ahorita, que también es lo que piensa él, que también es lo que pienso yo. Es como, yo tengo una frase que cada vez que tengo la oportunidad por ejemplo, perdón. Sí, dila. Pero en las clases que tú me impartiste, que fue diseño... ¿Visual? Diseño visual. Ajá. Y la primera...
Esa, es diseño Diseño. visual y edición de imagen. Ahí yo no sabes cómo sufrí, sobre todo en la segunda. Ahí Ajá. por esa cuestión del en línea y los nuevos sí. programas. Sí. Ahí te juro que yo sufría. Yo llegué a un punto donde no lo voy a lograr y no voy a poder. ¿Y qué voy a hacer? Y incluso hasta me daba pena como que pedir ayuda. Era como de, entiende, yo no soy tan bueno en esto, pero pues voy a intentarlo, voy a hacer lo mejor posible para aprender, no tanto por el 10, sino para aprender, para decir, pues tengo que hacerlo, y si ahorita me tocó estar bajo estas circunstancias, pues ni modo, pero eso no pasa nada. Ya neteando aquí, y eso que nada llevamos un tequila, pero ya neteando, se lo dije, ¿no? O Sí. sea, se ve un cambio, ¿no? Desde la primera clase que me dijiste, no sé nada y me cuesta mucho trabajo, Sí. al final dije, órale, o sea, pues sí se ve que Sí. se ve que le entró ahí al quite, Sí, ¿no? sí, Con sí. el programa. Entonces, ese tipo de cosas que sí necesitas como que aprender, ahora sí que aprender para que se te quite el miedo, no es nada más el no puedo y ya. Sí, o el así estoy cómodo, no así estoy, que también es así como, ay, ¿para qué? Ay, ya, ¿para qué? Pues sí, es ni como, me va a servir, no, ¿no? o bueno, si no quieres, no, pero pues entonces no te quejes. O también sabes que me choca que le dices, oye, pero ¿por qué no haces esto? Ay, no, qué flojera. Ay, güey, o sea, hay que Y algo que pagar también he aprendido precio. mucho de Guillermo es que es su nobleza de cómo ayuda. Sí, De cómo no sí, pide algo a cambio. En cambio, hoy en día sí. es como de, bueno, sí te ayudo, pero ¿qué me das? Es como de, Sí, y te tiene que nacer, te tiene como que de... Por eso yo de verdad trato y me considero una persona amable, una persona que si me saludas, pues, te voy a saludar, si quieres que nos veamos, pues nos vamos a saludar, nos vamos a ver. Y si eres una persona que yo te aprecio mucho y que te quiero mucho, no es como que, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? No, es como, ¿cómo has estado? ¿Cómo has...? Sí. O sea, como que ya nos hemos despojado un poquito de todas esas formas de comunicación, de relaciones humanas. Sí, ahora todo es así con el COVID. Ajá, o ay, perdón, es que no vi tu mensaje. Ay, perdón, y es como, bueno, como dicen, no, el interés tiene pies. Ajá. Y es eso, ¿no? O sea, ¿cómo tú que estás dispuesto a desarrollar o a fomentar para, pues, no ser una persona perfecta, pero sí ser buena? O sea, sí decir, pues no me cuesta nada, voy a hacerlo, hoy por mí, mañana por ti, o hoy por ti, mañana por mí, o sea, que así, sí. Entonces, pues sí. Eso hace mucho y también, ¿no? Se ve así como buscar apoyos. Creo que también tuvo no sé, lo leí, no estoy segura. Hizo algo que, déjame ver cómo se llama rapidísimo, aquí lo tengo. Sí. Sifonóforo con Salma Hayek y Alejandro González Iñárritu, ¿no? Para apoyar el cine mexicano. De hecho, el periodo de COVID. me parece que Alfonso, Alejandro y él tenían la productora que se llamaba Tequila Gang. Ajá. Y pues ahí también hicieron varios proyectos. Él, por ejemplo, Alejandro, Alfonso y él produjeron Rudy Cursi. Dirigida, Quiero que me quieras. exacto, dirigida por Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso, Ajá. y protagonizada por Gael García y Diego Luna, que también es una gran... Digo, para mí no está al nivel de Y tu mamá también, pero es el mismo equipo, entonces también dices, ¿no? Ajá. Entonces sí, es ahora sí que unidos venceremos. Vientos. Sí, pues así es esto y qué mejor, ¿no? Un medio tan bonito como el cine se puede disfrutar a gusto, ¿no? De estos genios. De estos genios, vientos. Mi queridísimo Tito. Tito. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram me pueden encontrar como iGuerrero C1. ¿Y Guerrero qué? iGuerrero C1. Y Guerrero C1. Y en Facebook como Ignacio Guerrero. Ignacio Guerrero. Soy ese güey que tiene un fondo verde. Entonces, y está en negro. Entonces. Oigan, síganlo, motívenlo. Yo sé que ahorita está como al final de la carrera, pero tiene ahí proyectos. Yo le digo, por favor, habla de cine, Sí. ¿no? Pero ya esperemos que también él tenga tiempecito después de la carrera para armarlo. Síganlo para que vean ahí el contenido que sube. Sí. Igual, ¿no? Toda la parte del cine ahí la tiene. Twitter, ¿no? Twitter sí lo tengo, pero ahorita No no lo lo tengo usas. tan fresco. Precisamente por una materia del cuatri pasado tuve que como que
hacerlo, Ok. pero ahorita estoy como que apenas familiarizando. Ya en Está ese bien, momento, está bien. Es que igual. ahí se me hace como para datos y eso estaría padre. Sí, Pero sí, no sí, importa, sí. no importa. Yo Bien. tampoco sé usar Twitter. Va que va. Entonces, pues ahí están las redes sociales de mi queridísimo Ignacio Guerrero, alias El Tito, El para Tito. la Miss, para ustedes Ignacio Guerrero. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias totales, gracias por venir, de No, verdad a ti. estuvo fabuloso, estuvo bien Al padre. contrario. Cordialmente invitado a venir a hablar de cine o de otras cosas que te Sí, interesen. ¿no? Ya sabes que aquí es tu casa, Gracias, tu espacio. gracias. Y qué más, no se olviden de ir a la sección El alumno supera al maestro, que ahorita nos va a enseñar a hacer algo Sí. chido. Gracias. ¡Ay, no! Mis redes sociales. Sígala. Siempre se me olvidan mis redes sociales. A la Miss la pueden seguir como en Instagram, que es el único que utilizo. Arroba de Rebeldes y Locos es el del podcast. Y arroba IG de línea curva es el mío. IG de línea curva es el mío, para el personal, para que ahí me sigan. Es lo único que utilizo porque Facebook es para las tías, ¿no? Sí, ahí tengo a alguien. Me da mucha pena que vean los mensajes de mis tías, ¿no? Twitter también tengo, pero pues no lo uso. Y ya, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye. Bye.